Hola familia humana, ¿cómo estáis? Espero que vibrando muy alto. Bueno, después de esta serie de 3 vídeos en los que hemos hablado sobre la importancia del nombre en nuestras vidas y cómo vincularlo con nuestra propia numerología, hoy me gustaría hablar de un tema que creo que nos preocupa a todos, que nos concierne a todos y que forma parte de nuestro inconsciente común, nada más y nada menos que del Apocalipsis. Pero, ¿qué es exactamente el Apocalipsis? Es cierto que estamos cerca de ese momento determinante para la humanidad, descrito no solo en la Biblia, sino en numerosos textos sagrados y muchísimas corrientes espirituales. ¿Qué señales son las que en esos textos se nos dice que marcarán este momento tan crucial para la humanidad? ¿Cómo debemos prepararnos para recibir ese momento, si es verdad que está llegando? ¿Qué es la marca de la bestia? Que todos estaremos obligados a llevar. Trataremos de responder a estas y otras preguntas en este vídeo, que creo que no dejará indiferente a nadie. Antes de entrar en este tema, con todo el detalle que merece, y para responder a muchos mails que me habéis hecho llegar, deciros que el nuevo servicio, basado en numerología y conceptos alfanuméricos para mejorar y optimizar nuestra vibración individual, aún no está listo. Gracias por el interés, de verdad. Pero por favor, aún no escribáis solicitándolo, porque antes me gustaría responder a todas las personas que aún esperan el estudio de su mapa numérico y el estudio de su renacer. Llegado el momento, comunicaré por aquí en qué consistirá este nuevo servicio, modalidades, precios y dónde podréis escribir para solicitarlo. ¿De acuerdo? Gracias, de verdad, por la comprensión y por el interés de corazón. Pero ahora vamos con el tema de hoy, el Apocalipsis. En contra de lo que popularmente se cree, el Apocalipsis no es el final del mundo. No significa ni siquiera esto, etimológicamente hablando. Apocalipsis, la palabra, significa algo así como revelación, un momento en que caen los velos, caen las máscaras, las mentiras y las falsedades, y la verdad aparece y se nos abren los ojos. Es el momento en que los falsos profetas, los falsos movimientos espirituales, religiosos, los falsos líderes políticos que no cuidan de sus gobernados, sufrirán las consecuencias de sus malos actos. El momento en que la verdad prevalecerá, y solo la verdad se hará presente, cayendo, como digo, las mentiras y la falsedad. Desde luego estamos pasando por una época complicada de vivir, sobre todo desde 2020, a raíz del inicio de la pandemia, que ya predijimos también desde la numerología en este canal, como seguramente recordáis los que hayáis visto ese vídeo de 2019. Bueno, muchos han visto en esta pandemia precisamente una gran señal apocalíptica, el inicio del fin, que además, sin haber desaparecido del todo, porque aún quedan países del mundo sufriendo sus consecuencias, se ha solapado con la guerra en Ucrania, generando aún más problemas de todo tipo, sobre todo económicos, por la gran inestabilidad que se está generando a nivel mundial y con la siempre terrorífica sombra de la guerra nuclear que potencialmente pues, acabaría con la vida sobre el planeta Tierra si se diera. Ese riesgo está ahí. Y aunque esperamos que a nadie se le vaya la cabeza hasta ese extremo, bueno, pues no podemos no contemplar esa posibilidad porque existe y es real. En fin, a todo esto que no es poco, hay que sumarle la crisis climática, que de nuevo está comportando enormes problemas a nivel socioeconómico y político en el mundo, cuando aún parece que los daños más duros de verdad están por llegar en los próximos años. Desde luego no parece un panorama demasiado alentador. ¿Pero realmente todo esto son señales de ese apocalipsis? ¿O son simplemente coincidencias y sucesos negativos que se van acumulando? Bueno, veamos por ejemplo qué nos dice el texto sagrado de referencia en el que la mayoría buscamos explicación al hablar del apocalipsis, la Biblia. Y concretamente el libro de las Revelaciones, también conocido como el Apocalipsis de San Juan, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Qué se nos dice? Aunque, por cierto, también el judaísmo, por supuesto, o el islam o el budismo, entre otros, habla del apocalipsis de una u otra manera. Y en todas estas corrientes o religiones presentan rasgos comunes con lo que se describe en la Biblia. Sobre todo en lo que concierne a verlo no como el fin del mundo, como la muerte del mundo, sino como el fin de un mundo y el inicio de otro mejor que el anterior. Un renacimiento. Y desde luego, visto así, no es tan negativo como popularmente se cree, sino que es un proceso de transformación, donde lo malo pues, se va y lo bueno aparece en su lugar, donde el peso de lo negativo, de lo corrupto, de las mentiras va desapareciendo,
para en su lugar aparecer la luz, el amor y la verdad. Y por supuesto en la Biblia esto se simboliza entre la constante lucha entre el bien y el mal, la lucha entre Satanás, el diablo, la bestia y la nueva llegada del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, el Salvador y portador de la verdad que nos hará libres. Pero en todo caso, ni en la Biblia ni en ninguna otra religión o texto sagrado se habla del fin del mundo. Más bien se habla de una transformación, como digo, a positivo, con los consiguientes dolores de parto que cualquier cambio comporta. Y con las crisis que conllevan esos cambios, esos tremendos cambios. Porque al caer un sistema antiguo, el proceso de crear uno nuevo no es instantáneo, sino que necesita de un tiempo para su desarrollo y afianzamiento. Y aquí es donde entra esta década de los 20 que estamos viviendo, donde como vemos, y como quien dice, pues no ha hecho más que empezar esta década, hay crisis tras crisis, problema tras problema, con toda la agitación, la ansiedad y los dolores de cabeza que muchas veces todo eso conlleva, claro. Recordemos que también desde la numerología, como hemos explicado ampliamente en este canal, esta década de los 20 es una década de transformación y cambios constantes, de noticias rompedoras que van e irán apareciendo, golpeando al inconsciente colectivo y a cada uno de los que lo formamos, claro. Pero recordemos también que estas crisis, que se van solapando, abren nuevas puertas, nuevos caminos. Crisis significa oportunidad en el mundo oriental, e incluso en griego significa transformación y derrocamiento de un sistema antiguo que no se puede sustentar ya. Y es que hay que destruir para construir. Yo creo que hay que verlo así. Seguro que si pensamos en muchas de las crisis individuales y personales que cada uno de nosotros hemos vivido, mirando atrás, bueno, pues fueron momentos de transformación y crecimiento, ¿verdad? Por supuesto, con sus consiguientes dolores de parto y momentos duros, claro. Pero así es como es. Como dice la frase, la tristeza de hoy es parte de la alegría de mañana. Si cogemos las diferentes interpretaciones que los diferentes textos sagrados hacen de este concepto del Apocalipsis, sobre todo lo que prima es el cambio y la transformación, revelación de la verdad y despertar, apertura de ojos tras quitarnos la venda a nivel global. Puede ser también traducido e interpretado como una toma de conciencia global, como humanidad, me pregunto yo, un salto a otra dimensión conciencial, a otro estado. Bueno, es otra interpretación más espiritual que también algunas corrientes, como el budismo, defienden, donde, como sabéis, no hay inicio ni fin, y todo es eterno y cíclico, y la vida es un continuo aprendizaje y evolución, subiendo peldaños concienciales en cada una de las reencarnaciones que vamos teniendo. Volviendo al libro de las revelaciones, la Biblia. Señalar que los diferentes teólogos y estudiosos de la Biblia dicen que este libro es seguramente el más difícil de interpretar, porque abundan símbolos y la interpretación de ellos es muy personal y muy subjetiva, claro. No es sencillo interpretar de manera precisa qué significa el cordero, el dragón, las bestias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, el Armagedón, en la reunión de los ejércitos de tiranos contra la verdad de Dios. En fin, hay mucho que decir al respecto y, por supuesto, ¿qué es la Nueva Jerusalén? Que quizás puede simbolizar la nueva tierra, la tierra prometida bajo el poder y la verdad de Dios. Pero en todo caso, ¿qué señales son las que nos están marcando esta llegada del Apocalipsis, según nos dicen los textos sagrados? Pues desde luego los desastres en las aguas, en el cielo y en la tierra pueden ser algunas de estas señales. Contaminación, muerte de especies, desorden natural, aguas sucias y enfermas que enferman a quienes las beben, desastres naturales en el cielo, tornados, huracanes, grandes lluvias torrenciales, terremotos, erupciones de volcanes. Es cierto que desde hace unos pocos años, yo creo que en los últimos 4 o 5, no paramos de ver fenómenos climatológicos extremos en todo el planeta, pero sobre todo a partir de 2020. Las lluvias más copiosas desde que se tienen registros históricos. Este año, sin ir más lejos, en el norte de Europa han ocurrido. Olas de calor extrema. Ahora mismo, en España tenemos el mes de mayo más caluroso del historial. 40 grados en zonas de España en plena primavera. Incendios brutales, como los vividos, por ejemplo, en Australia el pasado año. Nieve en el desierto incluso ha llegado a caer el año pasado. Sucesión de huracanes y tornados con más fuerza que nunca. 2020, por primera vez, desde hacía más de 50 años, quiero recordar, se juntaron 5 ciclones a la vez sobre el Atlántico. Incluso hemos visto huracanes y tornados en Galicia y otras zonas de España. No desde luego con la fuerza del Caribe, pero muy poco usuales en España. También danas tremendas en el Mediterráneo
que han destrozado litorales e incluso algunos terremotos y, por supuesto, la erupción del volcán de La Palma. Claro, si sumas todo esto, son muchos sustos inesperados en la tierra, en el mar y en el aire, ciertamente, como se dice en el libro de las Revelaciones, en el pasaje en concreto de las 7 trompetas. Y me centro en España porque es lo que más conozco, ¿no? Pero sin duda, esto está pasando en todas partes. En zonas de África, las plagas de langostas, como la plaga bíblica, está acabando con las cosechas y destrozando las tierras. Miles de millones de langostas, ¿eh? Estas plagas están generando crisis alimentarias tremendas en el continente africano. Solo que como es África, pues claro, no se habla demasiado. Y algo parecido ha ocurrido hace unos poquitos días en India, donde las altas temperaturas de 50 grados han dañado las cosechas de arroz. Y como India es el primer exportador de este cereal, pues las autoridades indias han dicho que no van a exportar este año, que van a dejar ese arroz para su país, claro. Y van a poner millones de vidas en riesgo de hambre en países sobre todo africanos y asiáticos, cuya alimentación depende en gran parte del arroz. En fin, desde luego podríamos equiparar los desastres naturales que anuncia el Apocalipsis al cambio climático. Puede ser, lo cierto es que ahí están esas señales. En las 7 copas se habla, por cierto, de las 7 plagas, ¿eh? Los mares y los ríos se volvieron sangre tras el ángel vaciar su copa sobre ellos, algo así, y el sol quemó de tal manera que dañaba la piel de las personas. Algo así se dice. Sabemos que la disminución de la capa de ozono hace que el sol queme mucho más y que las temperaturas, como digo, van aumentando en el planeta. Lugares, por cierto, como Groenlandia, con kilómetros y kilómetros de capas de hielo congelado desde hacía miles de años, se están derritiendo, contribuyendo además así a la subida del nivel del mar, que está haciendo ya desaparecer islas enteras en los océanos. En lugares como Corea del Sur, Holanda, Barcelona, Venecia, etc., están buscando soluciones ya a esta subida del mar, que es lenta pero inexorable. Sabemos también que por efecto de cierta clase de algas y problemas en fondos marinos, por la contaminación de los ríos, de los mares, de los océanos y los cambios de temperatura, estas aguas han adquirido un color rojizo, como se nos dice en la Biblia. Pero no solo las aguas se han tornado rojas, sino que sin ir más lejos, hace unos poquitos días, en una región de China, el cielo azul, normalmente azul, se transformó en cielo rojo, como veis en la imagen. Fue algo espectacular, mirar hacia arriba y ver ese color sangre en el cielo, como también se dice en el Apocalipsis. Se ha dado una explicación, que yo creo que no ha convencido a nadie, de que fueron las luces de un pesquero que se mezcló con la niebla y la lluvia, en fin. No sé si puede ser así, pero algunas personas que entienden de este tipo de cosas han opinado y han dicho que esto es muy complicado, que esta explicación es poco creíble. A saber lo que pasó ahí. Lo cierto es que sea cual fuera la causa, el cielo se tornó rojo, como se dice en el Apocalipsis. Incluso en las 7 copas se nos dice, bueno, que hubo un gran terremoto que fracturó toda la Tierra. Uno más grande que cualquiera que hubiera existido antes. Quizás debemos esperar ese gran terremoto como ya la señal final, la traca final. Veremos. Como digo, el libro de las Revelaciones es extenso y complejo, pero desde luego está claro que vivimos una época, y por desgracia parece que va más, donde los desastres naturales predominan y son terribles. Y esto no es una profecía, es lo que estamos viendo a diario, ¿verdad? Seguro que muchos de vosotros conocéis, habéis escuchado sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, representando guerra, enfermedad, pobreza y siendo el caballo blanco el que simboliza la llegada de Jesús. Bueno, pues de nuevo tenemos datos que refuerzan estos postulados. Como vemos, la guerra de Ucrania está por desgracia activa y está generando muchos problemas económicos, porque Ucrania, pero también Rusia, son los graneros del mundo. Además de los problemas de suministro de gas, de minerales, para la industria, etc., y los problemas económicos que una guerra de este estilo, en lugares como estos, conllevan en un mundo tan globalizado como este en el que vivimos, donde es un efecto dominó. Pasa algo aquí, pero afecta a todo el mundo. Destrucción, enfrentamientos entre países, hambre, enfermedades, pobreza, desde luego, porque cada vez la riqueza del mundo está acumulada en menos manos. Tras esta pandemia, el número de multimillonarios ha crecido, mientras que el número de personas en pobreza extrema o bajo el umbral de la pobreza se ha disparado y no para de crecer. Bueno, pues de nuevo parece que esas palabras del Apocalipsis tienen su reflejo en la realidad. Los gobernantes no cuidan de sus gobernados. Y entramos para acabar, aunque este tema da lógicamente para mucho más, en la profecía que habla de la marca de la bestia.
que según la Biblia todos estaremos obligados a llevar. ¿Cuál es la marca de la bestia? En el inconsciente popular siempre se dijo que era el 666. Bueno, en un vídeo del canal explicamos hace tiempo que ese 666 hacía referencia al átomo de carbono, el más abundante en el cuerpo humano tras el de oxígeno. Este átomo de carbono, tan importante para la vida del ser humano, está compuesto por 6 neutrones, 6 electrones y 6 protones. 666. Por eso en realidad el 666 hablaba del hombre, del plano físico e imperfecto que define a lo material y a lo carnal. Incluso en la Biblia, Dios crea al hombre el sexto día, ¿vale? Para los cristianos el 6 era un número imperfecto porque representaba el plano físico, la parte material y carnal del hombre, el plano inferior, el infierno, no a su parte divina. Pero para los pitagóricos el 6 era el número perfecto para la creación física, claro, de obras arquitectónicas en este plano físico. Y su maestro 33, añado yo, es la expresión sublime y divina del hombre y de lo material, porque 33 es igual a 6. Entonces, ¿a qué se refería con la señal de la bestia a la Biblia? A mí me llama mucho la atención lo que se dice en Apocalipsis 13:16, y es lo siguiente, os lo leo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto puede parecer una especie de código de barras o de chip identificativo o algo tecnológico, ¿verdad? Algo que tengamos aquí o aquí, y sin él no podríamos realizar transacciones económicas, ni comprar, ni vender, ni cobrar salarios, ni trabajar. ¿Puede ser? Pues parece que la tecnología está preparada para ello, ¿eh? Y hay algunos países del norte de Europa donde ya llevan el chip implantado voluntariamente. Y de nuevo, haciendo referencia al 666, que es el número del hombre, un invento creado por el hombre, tecnológico. Desde luego, todo esto está abierto a interpretaciones, y este vídeo de hoy no es más que una ligera aproximación a alguna de estas posibles interpretaciones. Pero creo que a grandes rasgos, estas son las más extendidas o las más aceptadas por los eruditos y expertos en los libros sagrados, por ejemplo en la Biblia. Ya cada cual, luego que libremente busque su propia interpretación, su propia verdad y su propio acomodo. Yo creo que la literalidad de los textos no es la mejor opción para comprender estos mensajes. Pero seguramente alguien pensará que sí. Bueno, pues el tiempo dirá. Lo que sí me gustaría, para acabar, es transmitir un mensaje de esperanza, de tranquilidad, de optimismo, porque ciertamente los tiempos de oscuridad parecen eternos, pero la luz siempre acaba saliendo y reinando. Y en este sentido creo que vamos a vivir, o estamos viviendo ya, tiempos de cambios, de destrucción de viejos paradigmas, sobre todo en esta década de los 20 y hasta el año 2033. Para mí, ese sería el año sagrado, el año de la revelación como tal, en mayúsculas. Y me baso en todo lo que he podido leer en diferentes fuentes de conocimiento, también en libros sumerios, mayas, aztecas, por supuesto, en lo que recoge la cábala, la numerología, pero también, bueno, pues por propias experiencias personales, difíciles de explicar, porque no se pueden demostrar y pueden ser no creídas. Pero he visto que cada vez somos más personas las que de alguna manera recibimos ciertos mensajes de paz, de optimismo, de tranquilidad, que tienen en común, bueno, pues que estamos a las puertas del final de una era y del inicio de otra, que será mucho mejor, mucho más positiva para el conjunto de la humanidad, donde, como dicen las profecías, las verdades irán saliendo y las falsedades cayendo como castillos de naipes, azotados por el huracán de la verdad. La pregunta es, yo me la hago, ¿estamos preparados para esas revelaciones? ¿Para la caída de los dogmas falsos y de los falsos profetas? ¿Para ver el mundo con otros ojos y entender la realidad desde otra vibración y conciencia? E incluso para entender que la realidad no es tan real como la mayoría piensa. Recordemos lo que decía Einstein, que la realidad es solo una ilusión, persistente pero solo una ilusión. O lo que decían los budistas, o filósofos como Platón, por mencionar alguno, que la realidad es una especie de cárcel física y que nuestros sentidos nos engañan y nos alejan de la auténtica realidad. Y que para ver de verdad debemos mirar hacia adentro. ¿Es la Matrix la que caerá? ¿El poder de las religiones que se alejan de los mensajes iniciales de sus profetas caerá? ¿Las mentiras en torno a quiénes somos realmente? ¿Entenderemos por fin en qué plano, dimensión vivimos y qué fuerzas lo rigen y quiénes lo gobiernan? El tiempo dirá. Mi humilde consejo:
Manteneos conectados con vuestro centro de poder y equilibrio, trabajad vuestro ser interior. Intentad hacer cosas que os gusten y os hagan felices. Amad mucho a los vuestros y demostradlo. E intentad abrir vuestra mente y fluir con el cambio para llegar a la nueva orilla, a la nueva Jerusalén. Y que cada cual interprete esto como quiera o como pueda. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Sed felices.